Muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde hora de Bogotá, es decir, 6 de la tarde hora de Nueva York. Hace aproximadamente unas 2 horas se cerró la sesión en Estados Unidos. Y bueno, como es costumbre, todos los lunes, desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado T-Trades, vamos a grabar nuestra sesión de cierre el día de hoy, y también nuestra sesión de repaso semanal de los mercados. Es decir, hoy vamos a tener, como siempre, un análisis de lo que hay que tener en cuenta para cada uno de de los continentes en materia económica. Y rápidamente nos vamos a ir a qué pasó el día de hoy a lo largo de la sesión del mercado en Nueva York. En general, me gustaría comenzar con Europa. La semana pasada tuvimos el índice de PMI industrial que mostró pues una cuota bajista, pero en general nos mantenemos bastante por encima de pues, digamos, de las cuotas que teníamos antes del COVID, ¿no? Nos mantenemos por encima de 50, que indica expansión en el sector, en comparación a todo lo que fue el año 2020, que pues básicamente fue un movimiento claramente bajista antes incluso de la llegada del COVID-19. Entonces, a pesar de un movimiento bajista, nos mantenemos en unas perspectivas realmente altas y bueno, frente a eso, digamos que no hay tanto que señalar. Por otra parte, el PMI de servicios, que recordemos que representa más del 60% de la economía, lo que tenemos aquí es una cuota bajista también, un poco, pues bastante marcada, pero a pesar de eso nos mantenemos en cuotas por encima de lo que teníamos antes del COVID-19. Aquí en 2019 podemos ver cómo en general nos mantenemos en torno al 52, 52.5, y bueno, actualmente nos ubicamos en 54.6. ¿Qué preocuparía en ambas lecturas? Que las cuotas comiencen a ser más bajistas de lo que teníamos antes del COVID-19. Eso sería bastante negativo. Como una reflexión rápidamente, el Banco Central Europeo ayer en esta semana, en su reunión de la semana pasada, mencionó que ellos seguían apostándole a una subida de tipos, valga la redundancia, hasta el 2022, que no piensan o que no hay ninguna perspectiva para modificar esto y siguen parados en que la inflación es transitoria. También adicionalmente, igual que lo hizo el Banco de Inglaterra, que mantuvo sus tipos mientras que todo el mercado esperaba que lo subiera, en general sitúan estas perspectivas de mantener su política monetaria expansiva en el empleo, ¿no? Y la verdad es que los datos de empleo son bastante buenos si los miramos en comparación a niveles anteriores históricamente hablando, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a 2018, teníamos una cuota de 8.6. Si nos vamos inclusive aquí, que esto es 2006, teníamos una cuota muy similar a la que tenemos actualmente. En general, tenemos no solamente una tasa de desempleo que se ubica en los mejores momentos antes del COVID-19, sino que pues ya volvimos a esa tasa y probablemente vayamos más abajo porque la perspectiva ha sido claramente bajista. Entonces, ahí es cuando uno comienza a hablar de que en realidad las tasas de desempleo son bastante buenas. Y bueno, digamos que eso es una decisión que en lo personal perjudica al mercado, porque claro, mantienes tu perspectiva de tener las tasas de interés bajas para seguir haciendo crecer a la economía, pero por otra parte, tienes que comenzar ya a pelear contra la inflación. La inflación está en momentos históricos. Y para nadie es un secreto, y a pesar de que Europa está un poco rezagado frente a la perspectiva inflacionaria de Estados Unidos, que se ubica en 5.5%, por lo menos en la inflación general, en general hay que ponerle cuidado a estos temas. Y en lo personal, como economista, es bastante, esto pareciera que fuera un juego, desde hace mucho ya lo comento, en el que ningún economista entendería y justificaría el por qué están tratando la política monetaria así ante temores inflacionarios realmente peligrosos y que no se habían visto inclusive en 2008, como para tener una perspectiva. Si nos vamos a Estados Unidos, al otro lado del continente, lo que nos damos cuenta es que el PMI de servicios recupera por segunda vez consecutiva las expectativas del mercado, y también es superior y también rompe esa tendencia bajista que habíamos tenido más o menos aquí entre junio, que pues fueron varios meses, unos 3, 4 meses bajistas hasta que se comenzó a romper claramente ese escenario. Eso es un escenario bastante positivo, muy bueno, porque estamos por encima, claramente por encima de los niveles pre-COVID.
que se ubicaban por encima de 50, cuando el dato era muy bueno, estamos hablando de 51, pero pues en general eso es muy bueno. Sin embargo, que este crecimiento en el sector de servicios viene muy acompañado con el índice de precios no pagados, que en general es cuando uno como economista comienza a decir, bueno, sí, hay indicadores económicos que son bastante positivos. No es que la economía esté creciendo más, de hecho, las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos son claramente desde inicios de año cada vez más a la baja, pero y a pesar de que hay unas estadísticas que son bastante alentadoras, pues la verdad es que la inflación acompaña todas esas estadísticas. En esta ocasión, el índice de precios pagados se ubica en máximos históricos, recuperando el dato anterior que teníamos para agosto, incluso superándolo. Si se dan cuenta, desde una perspectiva de 2006, perdón, no tenemos ningún dato que se pueda comparar a comparación de lo que tenemos el día de hoy. Bastante peligroso por otra parte. En relación a esto, pues bueno, la FED por fin habló del tapering y va a comenzar a reducir en 15.000 millones de dólares americanos la compra de activos hasta reducirse por su totalidad a mediados del siguiente año. En general, el presidente de la FED, Jerome Powell, habla de que a pesar de que iniciamos el tapering, como ya lo teníamos pensado, esto no tiene que correlacionarse directamente con las tasas de interés. Es decir, él no quiere que el mercado piense que cuando el tapering se complete a mediados del siguiente año, va a ser el periodo en el que vamos a reducir las tasas de interés. Eso es lo que él no quiere, lo cual en general no tiene nada de sentido porque cada vez tenemos más presiones para comenzar a pensar que la política monetaria debe comenzar a tener un rumbo expansivo, alcista, es decir, comenzar a aumentar la tasa de interés. Y no solamente por las cuotas inflacionarias, sino porque, por ejemplo, lo que ven en pantalla es que la tasa de desempleo es muy buena. Si en este momento nos ubicamos en un 4,6, claramente hemos ido a la baja. Las expectativas son claramente más a la baja, a pesar de los problemas de oferta laboral en Estados Unidos. La tasa de desempleo es bastante buena y de hecho, igual que en Europa, el escenario es incluso más positivo que en algunos momentos de la economía, donde la tasa de interés, la tasa de desempleo era claramente más alta de la que tenemos en día de hoy. Entonces, digamos que ubicarnos por debajo de 4% sería el escenario que más justificaría una subida de tipos, pero por ahora las perspectivas son bastante alcistas respecto al tema del empleo en Estados Unidos, para estar completos. Eso es un pequeño resumen de qué hay que tener en cuenta. Me gustaría mencionar que, pues bueno, por último, la OPEP la semana pasada mencionó que no modificaría su plan de seguir inyectando con la misma cantidad de barriles de petróleo que ya lo habían mencionado con anterioridad, con meses de anterioridad, que son cercanos a los 400.000 millones de barriles de petróleo al mes. Eso no se va a modificar a pesar de que Estados Unidos y China hayan tenido, digamos que hayan inducido algún tipo de presión a la Fed para que aumente su oferta y así los precios del petróleo bajen, que se encuentran en máximos históricos, pues esto no va a pasar y eso va a dificultar ver más rápido escenarios bajistas para el petróleo. Si nos vamos al día de hoy, ¿qué fue lo que pasó? Como lo decía esta mañana, la verdad es que lo único que tenemos en el calendario económico fueron discursos de banqueros centrales. No hay mucho que hablar, no hay mucho que agregar. En general, pues solo se revisan perspectivas, se habla de lo que ya se habló, como digamos que no se agrega nueva información. Para Europa tuvimos el índice de CENTES de noviembre, que arroja una cuota positiva desde 16,9 a 18,3 por encima de las expectativas que eran bajistas. Y en horas de la noche vamos a tener el saldo de cuenta corriente para Japón y índice de confianza empresarial para octubre para Nueva Zelanda. Más allá de eso no tenemos mucho más que revisar. En general, hoy los mercados, por lo menos en Forex, se ubicaron con un terreno ligeramente poco volátil. Hoy el dólar americano perdió terreno en general contra las mayores divisas. El euro, por otra parte, se comportó bastante positivo, igual que la libra esterlina, que avanzó rápidamente en el escenario del día de hoy. El franco suizo también una cuota bastante perdedora. El canadiense en general perdedor también frente a unos precios del petróleo pues, que tuvieron una leve reducción. Y en general muy buen comportamiento para el dólar australiano, el dólar neozelandés,
y esperaban mayor rendimiento frente al yen japonés, pero al final fue bastante negativo. Si nos vamos al escenario de renta variable, el día de hoy fue en su mayoría negativo. Digamos que se comienzan a enfriar un poco esos movimientos especulativos realmente positivos frente a pues, en los movimientos empresariales y a la revelación de datos empresariales. Se comienzan como que a enfriar ese calentamiento en Wall Street. Y pues bueno, y lo que observamos es Nasdaq cayendo con 0,16. El S&P 500 un movimiento casi que plano con una apreciación del 0,04%, y el Dow Jones también una apreciación muy pobre, 0,29, a pesar de alcanzar y estar muy cerca de máximos históricos. DAX alemán cae con 0,05%, el IBEX 35 cae 0,065, índice dólar corrige 0,30 y el índice dólar se mantiene ligeramente positivo en 0,09%. Nifty 50 y el Small Cap, el Dow Jones y el S&P 500 son los únicos indicadores que crecieron, pero pues la verdad es un crecimiento bastante pobre. Si nos vamos al escenario de materias primas, en general movimientos alcistas el día de hoy, hay que hacerle un seguimiento realmente cuidadoso al oro y la plata. En lo personal, cada vez tiene un movimiento más alcista, y romper, digamos que los techos anteriores, me hablaría a mí de una perspectiva de largo plazo bastante positiva para el oro, como la veníamos esperando con anterioridad, como para hacer una reserva de valor frente a movimientos inflacionarios realmente altos que no son transitorios en lo que a mí respecta, como lo dice la Fed o como lo dice el Banco Central Europeo. Si nos vamos al cobre, movimiento alcista para 1.32, 2.30 para el platino, petróleo Brent, un movimiento alcista también del 1%, y el WTI de 1.14, recuperando las cotas perdidas con anterioridad. Gas natural corrige ligeramente el día de 1.83, y hablo de ligeramente porque en general son movimientos bastante bruscos para este para esta materia prima. El café corrigió 1.47, pero en general el escenario es bastante alcista para las materias primas. En Bitcoin nos movemos nuevamente a perspectivas de llegar a máximos históricos. Ethereum está muy cerca de los $5. En lo personal, muy probablemente los alcance. Bitcoin se recupera en 5%. Solo vimos un movimiento muy, muy ligeramente correctivo para Binance con Solana y Tether. Y el resto de divisas, criptomonedas en general, el panorama es bastante alcista. Ya tenemos unas variaciones de 7 días que en general se mueven entre el 10 y el 20%, y en un rango de crecimiento espectacular. Eso es todo por el día de hoy. Espero que esta información les sirva no solo para el día de hoy, sino para toda la semana. Son perspectivas que hay que tener en cuenta. Y pues nada, recomendarles que sigan nuestros diferentes canales de comunicación, como lo son en la mañana, a las 8 de la mañana, hora de Bogotá, nuestra apertura en vivo, nuestro seminario en vivo, y por supuesto el canal de Telegram donde recomendamos operaciones de inversión que se presentan a lo largo de todos los días. Eso es todo por el día de hoy. Denle like, suscríbanse a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.